Un pico de glucosa es cuando el azúcar te sube más de 30 miligramos o más de 40 miligramos después de comer. Y aunque esto podría ser considerado como algo normal entre comillas, y normal entre comillas porque le sucede a casi todas las personas con o sin diabetes, con o sin insulina, con o sin metformina o algún otro medicamento para bajar el nivel de glucosa. Aunque sucede con mucha frecuencia, esto pues no es bueno a largo plazo y sobre todo no es bueno si esos picos de glucosa están sucediendo con demasiada frecuencia y casi todos los días. Tener picos de glucosa seguido y casi diario va a hacer que tengas más resistencia a la insulina, más agotamiento pancreático y todas las complicaciones que tú ya sabes de la diabetes, porque es algo que te va a exacerbar esta condición a largo plazo. ¿Cómo puedes detectar si estás teniendo picos de glucosa? Bien, pues midiendo tu nivel de azúcar después de comer. Mídete el azúcar ahorita que apenas vas a empezar a comer y después 30 minutos después, una hora después, probablemente una hora y media hasta 2 horas. El tiempo hay que irle variando porque no todos los picos de glucosa se van a presentar al mismo tiempo. Puede que ciertas comidas te generen pico a los 15 minutos y otras comidas te generen pico de glucosa a la hora y media después de comer. Por eso es importante, si te estás apoyando de un glucómetro normal, que varíes el tiempo para que te midas el azúcar después de comer. Y si utilizas los sensores de glucosa para monitoreo continuo, pues ahí no hay ningún pierde porque te está midiendo el azúcar en tiempo real. Lo único que tienes que hacer es mirar la gráfica 2 horas después de comer, checas tu aparato o checas el teléfono y ve si te generó pico de glucosa. Aparte de que estos picos implican que tu azúcar está subiendo demasiado y que te está exacerbando la diabetes, también te podría estar generando muchos síntomas que a lo mejor se lo estás atribuyendo a otras causas y en realidad es esto, y que por eso no terminas de mitigar esos síntomas. Por un lado están los síntomas asociados a ese subidón de azúcar y por otro lado, una vez que el azúcar está arriba, que te genera pico, tiende a bajar relativamente rápido y ese bajón de azúcar también te podría estar generando otra serie de síntomas que en este video te voy a contar. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me da mucho gusto que estés en este canal viendo este video, porque esta información seguramente te va a ampliar el panorama acerca de esos picos de glucosa, porque no nada más se trata de que tu azúcar esté estable. El trasfondo de esto es tu bienestar, es que tú te sientas bien. De nada te va a servir que bajes un montón de azúcar si no te sientes bien y estás teniendo otras complicaciones. Y esto me lleva al punto número 1, presta atención a tu cuerpo. Muchos de estos picos de azúcar, sobre todo las subidas, te van a estar generando muchas sensaciones diferentes. El número 1 y probablemente más frecuente es euforia. Cuando tú comes algo y te sube demasiado o relativamente rápido ese nivel de azúcar, vas a sentir un montón de energía. Y por eso es que las bebidas o comidas energizantes se han puesto muy populares, porque la falta de energía es un tema pues que afecta a la mayoría de la población hoy en día, ¿no? Entonces, cuando uno come algo que generalmente son muchos carbohidratos o algo con azúcar, te va a dar un subidón de glucosa en la sangre y te va a dar energía, esa euforia. Pero esa euforia en realidad no es una energía que se vaya a permanecer por mucho tiempo, es únicamente por corto tiempo, 1 o 2 horas, porque recuerda, estos picos de azúcar son subidones de azúcar, 1 o 2 horas después viene el bajón. A veces esta euforia se puede confundir con ansiedad, que también es un síntoma de estos picos de azúcar. Hay mucha gente que se siente ansioso de repente durante el día y no sabe ni qué y están pensando y analizando qué hay en su entorno o en su interior y no lo pueden asociar, no encuentran un detonante, por así decirlo, y a veces son estos picos de glucosa. Te lo digo porque yo mismo lo he experimentado. De repente con comidas altas en carbohidratos refinados que me sube el azúcar a 160, 170, que me genera un pico, de repente siento la ansiedad y la desesperación y la euforia, mucha energía y pues no sé, uno no se siente tan bien con esos síntomas y 1 o 2 horas después tiende a mitigar por sí solo.
Esto también te podría estar ocasionando, que es otro síntoma frecuente, taquicardia, que son esas palpitaciones o ese corazón acelerado, pero es por lo mismo. Esa subida de glucosa en la sangre, el cuerpo la detecta como si tuvieras un montón de energía y las células empiezan a absorber esa azúcar. No batallan para encontrar energía disponible y tu metabolismo empieza a acelerarse. Y volvemos al punto, esto aunque es algo normal porque le sucede a todas las personas, no es algo bueno si está sucediendo con mucha frecuencia. Hay muchas personas que tienen esto, euforia, ansiedad, taquicardia y piensan que es neuropatía, piensan que es trastorno de ansiedad, se lo atribuyen a la tiroides, a problemas cardíacos, anemia, algún suplemento o al café inclusive, y a lo mejor nada de eso tienen la culpa. A lo mejor eso no te está generando esas manifestaciones. Puede ser estos picos de glucosa. Así que haz la prueba. Cada vez que tú sientas eso, mide antes de comer y mide después en tiempos variables. Y si coincide tu azúcar 170 o 220, a lo mejor 280, un pico de azúcar después de comer y coincide con aparición de estos síntomas, pues ahí tienes tu respuesta. Esa euforia, esa taquicardia, ese exceso de energía, estrés, pudiera estar ocasionado por estos picos de azúcar. Y para que no cometas el error de asociarlo o autodiagnosticarte de forma equivocada pensando que la tiroides, pensando que es el sueño, el estrés, es que no has hecho ejercicio, es que tus jugos no te los has tomado de forma regular. A lo mejor ni siquiera es eso, a lo mejor son los picos de azúcar. Haz la prueba y pon atención a estos síntomas que esto que te estoy comentando son asociados a la subida drástica y relativamente rápida de ese nivel de azúcar, más de 30 o más de 40 miligramos. Ejemplo, para que no quede duda, si yo en este momento tengo 100 miligramos de azúcar, como algo y a la hora o a la hora y media esa glucosa me sube a 160, 170, pues me subió 60 o 70 miligramos. Eso es un pico de azúcar. Pero si yo ahorita, ejemplo, tengo 100, como algo y ese algo me sube a 120, me subió 20 miligramos únicamente, ese no es un pico de azúcar y eso no te va a generar esos síntomas ni las complicaciones que vienen de tener picos frecuentes. Otro ejemplo, si yo tengo el azúcar ahorita en 220, como algo y ese me sube a 240, ese no es un pico, simplemente sucede que pues simplemente estoy descontrolado de la diabetes, que es algo muy diferente a tener picos de azúcar. Tener picos de azúcar no es diagnóstico de diabetes. Si yo como ahorita algo y ese algo me sube a 190 y voy a consulta y en la consulta me miden el azúcar y tengo 190 en este momento, el doctor seguramente me va a decir que tengo diabetes, pero esto puede ser un error. Aquí lo correcto sería, ok, esperar. ¿A qué hora comió? No, pues a tal hora. Espérate 1 o 2 horas más, vuélvete a medir. Y si ese 190 ya te bajó a 105, 104, no significa que tienes diabetes necesariamente y hay que corroborarlo con una hemoglobina glucosilada. Esto te lo comparto porque me ha tocado muchas personas con un mal diagnóstico que de repente van a consulta con el médico familiar, el médico primario o con otro médico y que en el consultorio salen con 220, 190 en una sola medición después de comer y les hacen el diagnóstico de forma incorrecta de diabetes. Tener picos de azúcar no es sinónimo de diabetes. Hay mucha gente que tenemos picos de azúcar y que no tenemos diabetes, porque esto le sucede a la gran mayoría de las personas, sobre todo si la dieta es muy alta en azúcar, alta en carbohidratos refinados y de fácil absorción. Otro de los síntomas muy frecuentes por estos picos de azúcar es síntomas más graves por la menopausia. Y aunque no lo creas, si usted es una mujer que ya está entrando en este periodo o ya está en la menopausia y tiene muchos bochornos, calores y todos esos síntomas atribuidos a este problema hormonal asociado pues a la edad, tener picos de azúcar va a hacer que esos síntomas empeoren. Hay muchas mujeres que no quieren tomar hormonas, que prefieren algo natural,
para bajar esos síntomas de menopausia. Y una de las intervenciones efectivamente es esta: baja tus picos de azúcar. Muy seguramente esos síntomas de menopausia van a ser mucho menores y puede que inclusive ni siquiera sea necesario el reemplazo hormonal o tomar alguna forma de hormonas para esos síntomas. Otro síntoma común por la subida o los picos de azúcar drásticos es el mareo. Mareo, como que algo no anda bien, o vértigo, que a veces se confunden estos síntomas. Vértigo es la sensación de movimiento, sensación de que todo se está moviendo, que por alguna razón es mucho más frecuente en las personas con diabetes. Pudiera ser un signo o síntoma de neuropatía, sí. Algún problema de oído también, pero también pudiera ser que sean esos picos de azúcar bastante frecuentes que te generen esa inestabilidad, ese mareo, como que te vas de lado, pérdida de equilibrio, pero es porque tu azúcar está así, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y tu cuerpo está medio descontrolado porque, insisto, tener picos de azúcar es normal porque sucede en la mayoría de las personas, pero no es algo bueno. No significa que, pico, no pasa nada, síguele. No. Hay que tomar cartas en el asunto para tratar de aplanar esos picos de glucosa. Neuropatía es otro síntoma que a lo mejor pudiera estar desencadenado por esto. Hay muchas personas que dicen: yo tengo neuropatía por la diabetes. Momento, ni siquiera tienes diabetes. Es que el azúcar me sube a 170. Bueno, un pico de azúcar no es tener diabetes. Es distinto. La neuropatía por diabetes es en aquella persona que tiene el azúcar alta, constantemente alto, por años o meses, y que ha batallado mucho para controlarse. Cuando ha pasado tanto tiempo con tanto descontrol es cuando sucede esta complicación crónica, porque la neuropatía por diabetes no sucede de un día para otro. Si apenas te detectaron el problema de azúcar hace un año que te hiciste análisis, no tenías nada, apenas empezaste ahorita hace un año, lo más seguro es que no tengas neuropatía. Eso es lo más probable, o al menos no por la diabetes. Pero quizás sí neuropatía por esos picos de glucosa, que es un poquito diferente. Entonces, recapitulando, ¿qué síntomas pudieras tener para que prestes atención si estás teniendo no picos de azúcar? Ansiedad, estrés, como un shot, como una euforia de adrenalina, mucha energía de forma repentina, taquicardia, el corazón empieza a latir muy rápido, mareo, vértigo, síntomas de menopausia un poco más severos o graves, y esa neuropatía. Probablemente estos son los síntomas más comunes asociados a ese pico de azúcar. Ahora, el pico de azúcar se compone por dos cosas. Una, la subida rápida que te genera o pudiera generar estos síntomas, y luego el bajón o la bajada rápida que también te puede generar otros síntomas. Antes de pasar a los síntomas asociados a ese descenso o a esas hipoglucemias reactivas, un signo, aunque no es un síntoma como tal, un signo que puedes detectar si estás teniendo picos de azúcar es elevación en la presión arterial. Has escuchado probablemente que algunas personas padecen de hipertensión reactiva. Y reactiva significa que tu presión sube en respuesta o en reacción a algo. Ese algo puede ser estrés, dolor, no dormir, emociones, suplementos, café, pero también picos de glucosa. Entonces, los picos de glucosa te van a generar muchas complicaciones, además de los síntomas, signos de elevación de presión arterial, que una vez que tu azúcar baja, tu presión arterial baja. ¿Y qué síntomas puedes tener cuando viene ese bajón de azúcar o esa hipoglucemia reactiva? Sueño, quizás el más frecuente. Una vez que tienes toda tu energía porque el azúcar está muy alta, las células empiezan a absorber esa azúcar, y como se libera un pico de insulina, el pico de insulina agarra toda esa energía que está ahí en exceso abundante, la agarra, la desplaza hacia un sitio donde se va a almacenar y ya no se vuelve accesible para las células. Entonces las células de repente se quedan sin energía disponible, y cuando no hay tanta energía disponible es cuando tu metabolismo baja.
Y el sueño es probablemente el síntoma más frecuente de esas hipoglucemias reactivas que se da después de comer, que en México lo más común es llamarle el mal del puerco, ¿no? Cuando uno come, 1 hora después o 2 horas después, te da un sueño, un letargo, sin ganas de hacer nada, falta de energía, pero es por esto, la subida rápida y el descenso. No es normal, no deberías cambiar desde un estado de mucha energía a poca energía entre 1 hora de diferencia. Eso no es normal, como que de repente así, de repente acá. Y luego comes algo porque otro síntoma de ese bajón rápido de azúcar es hambre, antojos. Y uno va a comer, tomar algo, un jugo y esto, aquello, y vuelve a subir tu azúcar y otra vez energía. Y así estás continuamente cambiando entre un estado de mucha energía y poca energía, pero por tus subidas y bajadas de nivel de glucosa. Lo que no te das cuenta es que estás poniendo el páncreas a trabajar demasiado. Un montón de insulina, y cada vez que tu azúcar sube, se libera mucha insulina y todo ese azúcar se va a almacenar. Recuerda, la diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la acumulación excesiva de azúcar y estar teniendo picos de azúcar y picos de insulina va a hacer que acumules más y más y más. Si estás buscando revertir, no quieres esto. Revertir es eliminar el exceso de azúcar de tu cuerpo. ¿Cómo lo haces? Uno, no metiéndole a través de una dieta baja en carbohidratos y hacer que salga ese exceso de azúcar a través del ayuno intermitente, por ejemplo, y otras intervenciones. Y así como las subidas de azúcar te pueden generar ansiedad, euforia o taquicardia, el bajón de azúcar todo lo contrario, depresión, tristeza, un descenso en la presión arterial, un descenso en tu frecuencia cardíaca, tu metabolismo un poco más lento, estreñimiento. Así que a lo mejor no es depresión como tal, no es una bradicardia como tal, no es un estreñimiento como tal, sino que tu metabolismo se está viendo alterado por esas subidas y bajadas del nivel de azúcar. Ahora bien, este descenso o bajón de glucosa no necesariamente tiene que llegar a 50 miligramos, 40 miligramos, 60 miligramos. No, todo es relativo. Por decir, si yo tengo ahorita 100 de azúcar, como algo me sube a 160, pues a lo mejor tengo los síntomas que ya platicamos y después de un tiempo el azúcar va a empezar a bajar y probablemente me baje hasta 70 miligramos. Yo tenía 100 antes de comer y después de comer 2 horas o 3 horas llegué a 70. Entonces esa diferencia o esa hipoglucemia reactiva puede que me dé los síntomas que te acabo de comentar. Otro ejemplo, supongamos que yo tengo ahorita 200 de azúcar. Como algo y ese algo me sube a 290. 2 o 3 horas después me baja a 110. Como yo inicié la comida con 200 miligramos, 2 o 3 horas después, por culpa de este pico de azúcar, termino en 110. Aunque el azúcar no esté en 40 o 50, esta diferencia de 200 a 110 antes de comer y después de comer es lo que te puede hacer sentir estos síntomas que te acabo de comentar, ¿no? Sueño, letargo, estreñimiento, sin energía, tristeza, depresión, sudoración, que a veces uno se lo atribuye, es que me está bajando el azúcar de más y tengo que comer. No, te está subiendo el azúcar de más. Nada más que tú estás prestando atención únicamente a esos momentos de falta de energía. Y este es el mensaje de este video. Presta atención a lo que sientes cuando el azúcar está muy alto. Hay mucha gente que dice, yo me quiero sentir eufórico, estresado, con energía, pero eso no es normal, ¿no? Y por eso estoy comiendo y comiendo y comiendo para sentirme así, porque si no, viene el bajón. Lo que se tiene que hacer es hacer lo posible para aplanar esa curva de azúcar. Y también es frecuente tener síntomas más severos de neuropatía por lo mismo de estas hipoglucemias reactivas. Así que si tú tienes alguno de estos síntomas, a lo mejor se lo estás atribuyendo a otros factores y está bien, porque pueden ser múltiples las causas. Pero si ya intentaste corrigiendo tu tiroides, corrigiendo esto, corrigiendo lo otro y los síntomas persisten, a lo mejor lo que no te has puesto a pensar es que quizá esos síntomas que te acabo de comentar están atribuidos a ese
a esos picos de glucosa, así que presta atención y se vuelve muy evidente una vez que tú pones atención. Hoy por hoy yo como algo de carbohidratos refinados y sé que me va a subir y lo noto porque se siente. Con el tiempo puedes aprender a sentir esos picos de glucosa si eres muy observador y cuidadoso con tu cuerpo. Ahora bien, ¿cómo puedes mitigar lo más posible estos picos? Porque no van a desaparecer por completo, siempre van a estar ahí. Se trata de que sean muy de vez en cuando, muy poquito y las menos veces posibles. Pero de que van a ocurrir de aquí en adelante. Esos no van a terminar por completo, a menos de que comas lechuga por el resto de tu vida. ¿Qué pudieras hacer para mitigar o aplanar un poquito más esos picos de azúcar? Bueno, vas a empezar por lo básico, que es el orden correcto de los alimentos, ¿no? Primero come las verduras, los vegetales, después las proteínas, al último los carbohidratos. Es clave, que es el punto número 2, el descanso o el sueño adecuado. Si no le das el espacio que tu cuerpo necesita para repararse, tu metabolismo no va a funcionar al 100. Supón tú que hoy tu metabolismo está al 100, ok, y el día de hoy pues lo desgastaste, le exigiste demasiado y lo pusiste a trabajar demasiado. Al día siguiente ya no va a funcionar igual si es que no descansa y no se repara. Entonces tienes que darle el descanso adecuado y un sueño reparador. El número 3, el ejercicio. Si no forma parte de tu rutina, intégralo 1 o 2 días a la semana, 20 minutos que hagas, 30, eso te va a ayudar. Puede ser aeróbico, aunque yo te recomendaría que trabajes de sí o sí ejercicios de resistencia para formar más masa muscular, porque eso te va a ayudar a largo plazo a que estos picos de azúcar sean los menos posibles. La cuarta recomendación es come con tiempo. Si estás comiendo en 3 minutos, 4 minutos, 5, no le das tiempo a tu cuerpo de digerir y de metabolizar y de procesar esa glucosa. Si tú comes en 10 minutos, 15 o a lo mejor 20, le das tiempo al cuerpo. Una vez que metes tú los alimentos a tu boca o a tu sistema digestivo, el cuerpo lo tiene que digerir, procesar, absorber. Y esa energía va a entrar al torrente sanguíneo. Pero si esa energía entra súper rápido, no le das tiempo a tu cuerpo de liberar insulina, el efecto incretina y de bajar ese nivel de glucosa. Si le das 10 minutos, 15 o 20, tu cuerpo tiene tiempo de prepararse para ese azúcar que va a entrar en la sangre y evitar que suba demasiado. El número 5, evita lo menos posible colaciones o estar comiendo frecuentemente y bebidas o comidas energizantes que a lo mejor a corto plazo te dan energía, pero que a largo plazo te la están quitando. Y esto también va a disminuir tu flexibilidad metabólica. Cada vez va a ser mucho más difícil que dures 2 horas, 3 o 4 sin comer. Hay gente que dice, es que yo tengo que comer cada 2 o 3 horas, porque si no, no aguanto y no puedo llevar a cabo mi día. Es por esta misma razón, falta de flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica es, yo me puedo mantener muchas horas, mucho tiempo sin comer, porque mi cuerpo es flexible. Cuando como, utiliza esa energía, pero cuando no como, utiliza la energía almacenada. Eso es flexibilidad metabólica. Y por último, presta atención, porque estos picos seguramente te generan algún síntoma que a lo mejor ni siquiera estás prestando atención o se lo estás atribuyendo a otra causa. Y puede ser que te estés equivocando y realmente esos síntomas no sean por nefropatía, no sean por retinopatía, no sean por neuropatía, sino por estos picos de glucosa.